Te doy la bienvenida a la segunda clase donde vamos a estar hablando sobre usuarios y grupos. Como habíamos visto en una clase anterior, nosotros para leer qué usuarios había en el sistema usábamos la siguiente ruta y aquí veíamos que a partir del usuario 1000 es que se crean los usuarios en el sistema. Pues vamos a verificar esto. Para nosotros crear un nuevo usuario necesitamos en primera que pienses en una contraseña segura. También hay sitios para verificarla y después vamos a ver cómo podemos verificarla dentro del sistema, pero también necesitamos permisos de administrador. ¿Y con qué hacemos esto? Pues con el comando sudo. ¿Cuál es el comando para nosotros poder agregar usuarios al sistema? Es add user, aquí yo me equivoqué, sudo add user y el nombre del nuevo usuario. Aquí nosotros vamos a ponerle test porque queremos hacer una pequeña prueba. Damos enter, me pide la contraseña para nosotros realizar esto como un usuario con privilegios y aquí nos está pidiendo una nueva contraseña. ¿Esta nueva contraseña cuál es? Pues la que le pertenece al usuario test. Además, si puedes ser atento aquí, verificas que ya hay un grupo de usuario ID para este usuario, que es el 1001, porque el usuario 1000 es Cali. Y así conforme vayamos agregando usuarios, se va a ir recorriendo a 1002, 1003, 1004. Aquí nosotros vamos a poner nuestra contraseña. Y aquí nos pide datos. ¿Recuerdas que cuando nosotros revisábamos esto de la ruta PassWD había un espacio con muchas comas? Pues aquí nosotros podríamos llenarlo solamente para ver. También podemos omitirlo solamente dando Enter. Nos dice la información que acabas de poner es correcta. Y aquí es algo que te mencionaba de que cuando nos da una opción de sí o no, hay veces que ya está una mayúscula que nos dice cuál es la respuesta en caso de que es de solo enter, que en este caso es sí, damos enter y ahora vamos a volver a nuestra ruta catpasswd y aquí puedes ver lo siguiente, es que ya creamos el usuario test, la contraseña está cifrada, el usuario ID es el 1001, el grupo ID es el 1001, estos son los datos que metimos solamente tecleando. Entonces, si hubiéramos dado Enter, no aparecería nada como lo que es el usuario Kali. Nos aparece cuál es el directorio principal de este usuario y la shell que está usando. Pues vamos a meternos a nuestro usuario. Switch user, test, y nos pide nuestra contraseña que acabamos de poner y listo. Vamos a dar CD para ir a nuestro directorio principal, pwd, y aquí estamos, en el home del usuario test. Ahora, vamos a volver a nuestro usuario normal, esto lo vamos a hacer saliendo de este usuario con exit, y ahora lo que yo quiero que aprendas es cómo se elimina un usuario. Pues de nuevo, vamos a necesitar permisos de administrador, pero en este caso vamos a utilizar userdel, que es el comando para eliminar usuarios, y el nombre del usuario que vamos a eliminar, que en este caso es test. Vamos a volver a nuestra carpeta de PassWD para verificar que ya no existe este usuario. Esta es una manera de que nosotros podemos verificar que los usuarios estén o no, y también es bueno siempre revisar que no haya un usuario que no deba existir y esté haciendo cosas que no debería estar haciendo. Ahora, vamos a mencionar un poco acerca de los grupos, pero para esto quiero que crees tu usuario con tu nombre. Es decir, yo voy a poner aquí @user, pero le voy a llamar Alpra para poder explicarte lo de grupos. Vamos a poner nuestra contraseña. Vamos a omitir todos estos datos. La información es correcta, sí. Control L. Aquí nosotros vamos a cambiarnos al usuario que acabamos de crear para verificar lo de los grupos, poniendo nuestra contraseña. Ya estamos aquí, vamos a dar CD para ir a nuestro directorio principal, pwd para verificarlo. Y quiero que veas lo siguiente, que es que si nosotros damos groups y el nombre del usuario al que queremos verificar, nos dice en qué grupo estamos. Pero, ¿cómo sé qué grupo es y esto qué significa? Bueno, también quiero que lo comparemos con el usuario Kali. Y aquí es donde vamos a ver y saber lo siguiente. Para el usuario Alpra o en el caso de
tu usuario el que le hayas puesto, solamente tiene estos permisos. Es decir, si yo intento usar sudo, no me va a dejar. Un ejemplo sería sudo adduser a lo que sea. Y aquí me pide el sudo for alpra, doy mi contraseña, espero un momento, me dice intenta de nuevo y esto va a ser todo, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque yo no tengo los permisos para hacer esto. Ahora vamos a volver a ver esto y quiero explicarte lo siguiente. Cada grupo que tú ves en el usuario Kali tiene una razón. Por ejemplo, sudo es el primero que vamos a ver, que es el que sirve para elevar los privilegios y poder usar comandos de manera de administrador. Tenemos unos como de Bluetooth, que pues es para este tipo de conexiones. Otro que es Wireshark, que es el permiso de poder usar esta herramienta para analizar el tráfico de la red. Pero si te das cuenta, Alpra no lo tiene. Que en este caso tu usuario no tiene estos grupos, por ende no puede hacer tampoco mucho. Esto es ideal realmente, porque si tú estás creando una cuenta para un usuario que quieres que esté en tu equipo, pero que no necesariamente tenga los permisos de administrador porque puede llegar a ser algo desastroso, pues es bueno. Entonces, tú puedes agregar y quitar permisos. Vamos a volver a nuestro usuario Kali y vamos a agregarle el permiso sudo a Alpro. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a hacerlo con un comando que es el siguiente. Pues obviamente necesitamos el anteponer sudo. Vamos a poner g pass wd. Esto es para agregar los grupos. Si te das cuenta, antes se le antepone la g a pass wd justamente porque estamos hablando de grupos. Vamos a poner una bandera, que es la de A, que es para añadir otro grupo al usuario. Vamos a poner el usuario al que le vamos a añadir y el grupo que vamos a querer que se le añada, que en este caso es sudo. Y aquí ya te lo dice, se añadió. Y ahora quiero que volvamos a checar esto desde aquí. Groups, Alpra. Y aquí ya te dice, bueno, ahora Alpra está en el usuario Alpra y sudo. Pero yo quiero que también tengas ciertos grupos, por ejemplo el de CD-ROM, que es para componentes externos y tener ese control de poder añadirlos a tu sistema operativo. No te preocupes, después de esta clase te voy a dejar una pequeña lectura donde vas a poder ver qué significa cada grupo y tengas presente el para qué sí o para qué no agregar esos grupos a un usuario. Entonces vamos a volver aquí a añadir otro grupo que en este caso queremos que sea CD-ROM para un ejemplo práctico. Vamos a esperar un poco. Recuerda que la contraseña se guarda y es por eso que ya no nos la pide. Vamos a volver a verificar en qué usuarios estamos y si te das cuenta ahora Alpra tiene Alpra, CD-ROM y sudo de grupos. Entonces, para recapitular, los usuarios están en grupos que les permiten realizar acciones en el sistema operativo. Estos grupos como sudo que les permite elevar privilegios para poder hacer cosas a nivel de administrador y otros grupos que como ya te dije vas a tener una lectura para poder verificar para qué sirven. Pero por ejemplo como yo te mencionaba Wireshark que es para utilizar una herramienta de intercepción de tráfico y esto vamos a usarlo normalmente a la hora de querer compartir nuestro sistema operativo o incluso si vamos a hacer un usuario para conectarnos remotamente y en el caso de que solo querramos ver ciertos archivos que guardemos en ese usuario, pues no tenerlo con el riesgo de que se haga una escalación de privilegios. Entonces, ya vimos cómo adherir los grupos al usuario, pero por último vamos a ver cómo se los vamos a quitar. Es lo mismo, pero que en lugar de A vamos a utilizar la letra D para borrar este grupo del usuario. Esperamos un momento y aquí ya te dice que se removió el grupo del usuario. Vamos a volver a ver y ya no tenemos
el grupo CD-ROM en el usuario Kali. Vamos a ir a Alpra, al usuario Alpra, vamos a cambiarnos, escribimos su contraseña y vamos a intentar ejecutar cualquier cosa con sudo. Sudo cat etc shadow. Aquí te pide la contraseña para el usuario, que en este caso es la que ya tiene por defecto, que o sea tu propio usuario. Y aquí ya lo vemos que tenemos el acceso a las contraseñas cifradas de Alpra y de Kali. Entonces, como pudiste ver, hace un momento nosotros no podíamos ingresar a esto porque no teníamos o no estábamos añadidos al grupo sudo, cosa que ahora sí y por ende sí nos deja. Como recomendación, crea, o más bien como reto, crea tu propio usuario si no lo has hecho y añádelo a este grupo de sudo. Además de ello, inicia sesión y personalízalo como tú quieras, su escritorio, sus herramientas, sus atajos de teclado. Nos vemos en la siguiente clase donde vamos a hablar un poco de cómo acceder al usuario root, pero ya con su contraseña propia.